Creando conciencia. Maestro Simeón, ¿usted cree que la religión cristiana está pasando por una crisis de fe hoy en día? En ninguna manera creo que la fe cristiana está pasando por una crisis de fe. Al contrario, la iglesia ha crecido. Ahora tenemos en estos tiempos mega iglesias que tienen 20,000, 30,000, 40, 50. ¿Y cuándo se había visto eso? Nunca. O sea, donde vemos personas famosas que están buscando de Dios. Personas que están en el mundo, en el estrellato de la música y están acudiendo a Dios. Entonces, mucho quieren demostrar como que la iglesia está pasando por una crisis. No, esos son los que están asustados, que tienen miedo porque sus planes no se le está dando. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe, siguiendo a doctrina de demonios. Y esa gente que no saben en quién han creído y como no se le está dando su plan, están haciendo un esfuerzo, un intento por desinfamar el evangelio. El evangelio está creciendo. En nuestro país vemos cómo la iglesia ha cambiado. Oye, yo te voy a dar datos muy importantes. Antes tú ibas a un colmado y tú encontrabas una vela prendida. Hoy tú vas a los colmados y tú ves a la gente que lo que están pidiendo es la oración. Colmaderos que están aportando a la causa de Cristo porque ellos entienden que Dios es la solución. Tú caminas hoy en día por donde quiera y tú oyes a la gente hablarte de la oración, hablar de Dios, porque están conscientes que el evangelio es lo único que cambia, que transforma. Entonces, yo no creo que el evangelio está pasando por una crisis. No, por crisis está pasando aquellas personas que no saben en quién han creído. Esas personas que están viviendo una vida insegura. El cristiano auténtico sabe que lo que estamos viendo son pequeñeces. El evangelio todo el tiempo ha cruzado por momentos cruciales y en vez de menguar, el evangelio es lo que crece. Cuando estudiamos la historia, que a los cristianos los quemaban vivos y en vez del evangelio disminuir, el evangelio lo que hizo fue que creció en Roma. El evangelio en todo sitio, cuando tiene esos impactos tan fuertes así, la gente lo que hacen es que se convencen de la realidad de Dios, del cristianismo. Para mí el evangelio no tiene crisis, al contrario, creo que estamos viviendo los mejores tiempos del cristianismo. Tiempos donde tuve grandes hombres, grandes teólogos, personas hablándote del poder de Dios, del conocimiento. Tú ahora ves los programas televisivos y antes de abrir el programa, lo que están orando a Dios y el evangelio está en crisis. Personas que antes de salir de su casa, tú lo ves así públicamente, están orando. Usted pasa y ve un colmado que cuando abre por la mañana te pone la música cristiana y el evangelio está en crisis. No, mi hijo, el evangelio está creciendo. Esos son vientos que Satanás quiere hacer para traer en la mente débiles esa incertidumbre. Pero el cristiano auténtico no se deja mover por nada. Por nada. El evangelio puede estar atravesando por momentos críticos, pero nunca estará en crisis. El evangelio puede ser que tú encuentres algunos cristianos que hagan desorden, pero el evangelio lo que hace es que crece. Y en medio de la tribulación, en medio de las adversidades, siempre hemos crecido y hoy estamos más sólidos que nunca. El cristianismo está más fuerte que nunca porque hemos aprendido a hablar el lenguaje de la unidad. Los pastores, los evangelistas, los maestros, hemos aprendido a conciliar el conocimiento bíblico. No andamos destruyéndonos, debatiendo el uno contra el otro, sino que estamos aprendiendo a manejarnos el uno con el otro. Entonces, eso no es crisis. Eso no es crisis. Cuando antes nosotros no nos poníamos de acuerdo con una persona, hasta le dábamos la espalda, ni siquiera lo visitábamos. Sin embargo, hoy en día nos podemos sentar a la mesa
dialogar. Y en lo que no estoy de acuerdo contigo, te acepto a ti como persona y el evangelio está en crisis. Al contrario, hemos aprendido a unirnos y aceptar las realidades de las demás personas porque eso no nos afecta. ¿Ve? Porque antes los que eran sencillez, punto dogmático, que la gente no entendía y se desunían por eso, hoy hemos aprendido a hacer diferencia entre un dogma y los puntos doctrinales. Y cuando nos sentamos a hablar sobre la mesa, cuando una gente, tú le dices, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo también creo en Cristo, no hay problema. Y aquellos puntos débiles, que son puntos débiles, no nos hace darle la espalda al hermano, sino que decimos, él cree en esto y yo creo en esto, pero creemos en el mismo Cristo. Tenemos el mismo Señor. Entonces, esas son las verdades que hay que predicar. La fortaleza del evangelio, los cambios que el evangelio está haciendo en la sociedad. Y por eso yo digo que el evangelio no está en crisis. Al contrario, el evangelio todo el tiempo ha transformado el mundo y seguirá transformando el mundo. Dios le bendiga. Espero su comentario. Espero que usted analice y observe qué tanto el evangelio ha ido impactando en el mundo. Y espero que nos dé su like para seguir subiendo contenido como este y esforzándonos en aclarar algunas cosas para gloria del eterno Dios. Shalom. Creando conciencia.